Buenas noches, hermanos. Dios bendiga al pueblo del Señor. Bueno, después de estar un tiempo este, ausente en las enseñanzas, en la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, volvemos a retomar enseñanzas, reflexiones. Como había dicho en algún momento, algunas van a ser cortitas para que la gente las escuche y otras van a ser un poquito más, según lo que el Espíritu guíe de hacer, hermanos. Para las cosas de Dios no hay, si le ponemos un tiempo porque Dios es orden, pero dejamos que el Espíritu Santo obre, ¿no? Conforme. Dice que el Espíritu está sujeto al profeta. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros manejamos el tiempo y el Espíritu Santo está sujeto. O sea, lo que nosotros consideramos en el nombre de Jesús que hasta ahí está bien. Bueno, hermano, hoy vamos a hablar de un tema que está pasando en las congregaciones, en las iglesias. Un tema muy inoportuno y oportuno para otros, hermanos. Vamos a hablar en el libro de los Hechos, de los Apóstoles. El libro de los Hechos es un libro que en la escatología fue escrito aparentemente por el apóstol Lucas. El apóstol Lucas era médico, fue escrito por él. Y el Hecho de los Apóstoles lo dice la narración, ¿no? Hecho que hicieron los apóstoles. El apóstol Lucas era compañero del apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso antes. Bueno, hermano, era un poco la introducción. Y el capítulo y versículo que voy a leer hoy es Hechos de los Apóstoles, está en el Nuevo Testamento, capítulo 20, versículo 28. De ahí vamos a leer algunos capítulos, hermanos. Es un tema muy complicado, el tema de las cosas que están pasando hoy en la iglesia, ¿no? Y en sí la iglesia es un testimonio para las personas de afuera, para las personas que no creen, y también la gente que está apartada, cristianos apartados, cristianos que han pasado por diferentes dificultades y se han apartado, ¿no? Por diferentes complicaciones, por diferentes cosas. Y se suman muchas cosas a esto. Herejías, ministerios que roban, pastores mentirosos, falsos apóstoles que roban, que le mienten al pueblo, haciéndose llamar apóstoles, haciéndose llamar profetas. Algo voy a decir yo hoy acá, ¿no? Con respecto a la Biblia. La Biblia nos dice a nosotros que ya no hay más apóstoles. El último de los apóstoles fue el apóstol Pablo. ¿Tá? Y yo, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, y si yo el último de los apóstoles que me considero abortivo. Abortivo es porque él no conoció a Jesús. El apóstol Pablo no conoció a Jesús. Si Jesús se le apareció camino a Damasco, en el desierto, bien el apóstol Pablo no caminó con Jesús. Sí escuchó a Jesús y fue dañado en su vista por el resplandor de la gloria de nuestro Creador. Pero después vino todo un tema con Ananías. Ananías oró por él. Bueno, todo un tema que no es el tema de ahora. Así que bueno, hermanos, vamos a estar leyendo libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28. Y dice así la palabra de Dios. Versículo 28. Dice así: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Eso es libro de los Hechos,
Evangelio de los Hechos, capítulo 20, versículo 28 al 30. Lo puedes buscar en tu Biblia también y leerlo, que es palabra de Dios. Yo tengo capítulos anteriores firmados en el canal que tengo acá de YouTube, que es Reflexiones Bíblicas Luis Díaz y porciones de la palabra, ¿no? Pueden buscarme por Reflexiones Luis Díaz o Evangelista Luis Díaz y ahí me van a encontrar en el canal de YouTube. Hermano, el pueblo de Dios está sufriendo un impacto hoy en día, muy fuerte, con un montón de doctrinas de demonios, con un montón de herejías, hermano, de herejías muy fuertes. ¿Qué pasa, hermano? Los mismos cristianos están siendo engañados con la palabra de Dios, con la misma palabra. Y tú, como puedes decir, sí, con la misma palabra te engaña. El diablo tentó a Jesucristo con la palabra. A Jesús lo tentó con la palabra. Y a nosotros ni que hablar, ¿no? Ni que hablar. Entonces voy a leer de vuelta para ir desmenuzando. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para que apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Versículo 28. Hermanos, Dios nos manda a los pastores, a los líderes, a los que tienen liderazgo entre el pueblo de Dios, que cuidemos de nosotros y del rebaño. Eso para los pastores. Obispo se refiere a los pastores o a los siervos de Dios que están a cargo de las congregaciones, evangelistas, pastores, ¿no? Obispos. ¿Qué pasa, hermano? Dios demanda al pueblo, a los que tenemos cargos dentro de las iglesias, como pastores, como obispos, como responsables de la congregación y como responsables de las almas. Como responsables de las almas, hermano. Somos responsables nosotros que conocemos de la palabra, responsables de las almas, hermano. Porque van a entrar espíritus engañadores que nos van a destruir, que de hecho ya está pasando, con doctrinas de demonios. Doctrinas son enseñanzas. En hebreo significa enseñanzas. Son enseñanzas de demonios, hermano. ¿Y qué pasa? Y con la misma palabra, nosotros podemos ser engañados y el pueblo es engañado, como hoy, con la prosperidad, con el que profetizo sobre ti, con el que se usan un montón de artimañas bíblicas. Pero no quiere decir que eso sea así, hermano. Pactos con Dios, herejías, hermano. El hombre ya no se puede pactar más con Dios. Yo he hablado con hermanos cristianos que dicen, no, pero los pactos, pero ya no se pacta más con Dios, hermano. El hombre no puede pactar nada con Dios. El hombre no tiene nada para darle a Dios. Es Dios el que nos da a nosotros. La iglesia está equivocada, hermano. La iglesia está equivocada, que se piensa que vamos a jugar con Dios y vamos a pactar con Dios a cada rato y hacer un pacto con Dios. Hermano, el pastor que te diga que vos tenés que pactar con Dios te está mintiendo. O vamos a hacer un pacto, te está mintiendo, hermano. Porque la Biblia dice bien claro que el hombre no pacta con Dios. Es Dios que pacta con el hombre. El que pone las reglas es Dios. El pacto es como que uno pone las reglas. ¿Quién pone las reglas? ¿El creador o nosotros? El creador. Dios pone las reglas. Dios pone la regla de la termodinámica, pone las reglas de la naturaleza, pone todo, ¿no? La regla en el espacio, el aire, los átomos, el ADN. Las reglas las pone Dios, no las pone el hombre. El hombre no puede poner nada, el hombre no tiene nada para dar. Nosotros como hombres no tenemos nada para darle a Dios. Dios nos ama a pesar de lo que somos, no por lo que somos. Si Dios nos va a amar a nosotros por lo que somos, no nos amaría, hermano. Si nosotros somos una fuente de pecado permanente. Todos. Acá no nos vamos a los santulones, hermano. Los buenos. Muchos hacen los buenos. No, lo que yo hago está bien y lo que vos haces está mal. No nos mientamos, hermano. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, por toda la iglesia, por todas las personas que los pastores tienen a cargo. Los hombres que fueron levantados como pastores,
como pastores, como ministros de Dios, tienen una responsabilidad delante de Dios. No con el pueblo, con Dios, hacia el pueblo. Hacia el pueblo. La responsabilidad es hacia el pueblo que Dios te ha dado o me ha dado, de cuidar con su palabra, de ministrar, de apacentar, hermano. Por tanto, mirar por vosotros, mirar por nosotros y después por la iglesia que Dios pagó con sangre, su Hijo pagó con sangre. Y muchos pueden decir, pero Jesucristo era Jesús, ya sabía. Hermano, el ministerio de Jesús empezó a los 30 años, hermano. Si bien desarrolló algo cuando era niño, que se perdió en la madre y el hermano lo andaban buscando y allá en la sinagoga él andaba hablando, pero en realidad el ministerio de Jesucristo empezó a los 30 años. Fue corto el ministerio de Jesús. Él vivió a los 33, lo mataron, hermano, o sea, lo mataron. Él puso su vida. Nosotros decimos lo mataron, sí, porque literalmente lo mataron, pero en realidad él puso su vida porque él vino a morir. Porque acá dice, el Señor, lo cual él ganó por su propia sangre. Él nos ganó a nosotros por su sangre. Él no nos ganó a nosotros porque él era Jesús y porque, que no se malinterprete, hermano, no. Él nos ganó porque hubo derramamiento de sangre, hubo muerte, hubo tortura y al desangrarse, ese es el precio que él pagó para que yo hoy tenga vida eterna y tú tengas vida eterna, tengas salvación. Cierres tus ojos acá y los abras en la eternidad con él, con él. Es lo que la iglesia hoy no comprende. Es toda la herejía que anda en la vuelta, toda la mentira, el ecumenismo. Hermano, tengo que escuchar cristianos con años de cristianos o predicadores con mucho entendimiento escatológico y hermenéutico y un montón de cosas que dice que la salvación no se pierde. O sea que, a ver, ¿cómo se puede entender esto? La salvación no se pierde. Pongámosle que no se pierda, ¿no? Vamos a ponerle que la salvación no se pierda. Ahora, tenemos que hacer nuestra pregunta nosotros como cristianos. Tenemos que hacer nuestra pregunta. Jesús sufrió, derramó sangre, puso su vida para ser torturado, para ser burlado, para ser hostigado, para que yo venga y yo o vos o algún cristiano que se cree que se la sabe, pisotee la sangre, chapotee como un charquito y después de chapa se manda a cualquiera y después de chapa se va al cielo. Todavía el Señor le dice, no, pasá tranquilo que... Está bien, será así. Será así. Son los que dicen que la salvación no se pierde. Ahora, yo me pregunto, ¿será así? Que podés hacer cualquiera y nada, pasa nada con el flaco, el barba. ¿Viste que dicen el barba? ¿Será que se podés hacer cualquier cosa? Te mandás cualquiera y mentís y seguís adulterando, fornicando, o de acuerdo con el movimiento LGTB de los gays, los travestis, y va para allí, el robo y la tranza y la droga, y seguís, ¿no? Porque dicen que la salvación no se pierde, o sea que yo me mando todas esas macanas y todavía me pasa algo, o viene el rapto y me voy con Cristo. ¿Será así? Acá entra un poco la salvación, hermano, que se pierde. Yo considero por la Biblia que la salvación se pierde. Yo no estoy tratando a ningún hermano de ecumenista o ecuménico, no. Acá, a mí la Biblia me dice que la salvación se pierde. ¿No? Que la salvación se pierde. ¿Verdad? Que pagó con su propia sangre de muerte. Murió, derramó sangre y él ganó la iglesia así. Nuestra salvación fue por eso. No fue por otra cosa, hermano. La salvación viene por la muerte de Jesucristo, por el derramamiento de sangre. No hay redención de pecados. Lo dice la misma Biblia, ¿no? Y cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, si el Señor dice que cuidar
nuestra salvación con temor y temblor, ¿eso que nos dice? Que se pierde. Si yo me dan algo y me dice, cuídalo, porque mirá que si lo perdés, cuídalo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo puedo perder. Cuídalo porque mirá que se pierde esto, se va por ahí. Bueno, esto es igual, hermano. Por algo el Señor nos va a pagar un precio altísimo de muerte, de desquicio, de burla, para que después vengas a decir que la salvación no se pierde, que te mandás cualquiera y todo bien. Sí, no pasa nada. Al contrario, hermano. Tenés que leer la palabra de Dios, hermano. No puedes ser tan ignorante, creerte todo lo que te dice. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, ¿El rebaño quién es? La iglesia, hermano. ¿El rebaño qué es? La iglesia, por lo cual Jesucristo murió, al rebaño, las ovejas, hermano. Y los herejes no te van a perdonar, hermano. Los herejes te van a querer engañar con la Biblia y con todo lo que tengan, haciéndote creer que podés pactar con Dios, te profetizan, hermano. Yo considero por la Biblia que ya profetas no hay más. No hay nuevas profecías. Lo que sí hay es luz en la mente y en el corazón para poder entender las profecías que están escritas. Eso sí lo creo. Que la luz del Espíritu Santo ilumine tu entendimiento y vos puedas entender, por ejemplo, los sellos del Apocalipsis. O lo que el rey Nabucodonosor le preguntó a Daniel cuando le pidió que le descifrara el sueño. La verdad que muchos conocen, ¿no? Entonces, Dios, Jesús, ¿qué es lo que te da? Te da luz para vos poder comprender eso. Pero no te da profecías nuevas. Hay profetas que se la pasan hablando de profecías nuevas. Profecías nuevas. Y todos los días tienen una profecía nueva. Y todos los días tienen un pacto nuevo con la guita, con la gente, con los bienes de las personas. Esos hieden a lana de oveja, no a oveja. A plata, hermano. Entonces, hay un tema muy complicado en el tema de las iglesias. Hay que cuidarse, hermano. Hay que leer la palabra de Dios. Hay que orar. Hay que hacer la voluntad de Dios, hermano. Hay que hacer la voluntad del Padre, hermano. En el Evangelio, hermano, yo aprendí algo en el correr de la vida. No hay amistad. No es el fútbol. Esto. Predicar la palabra de Dios no es el fútbol. Un partido. No es un partido de fútbol, que todo bien y bueno, ganaste. No, el Evangelio es muy delicado. En el Evangelio nosotros nos jugamos la salvación de nuestra alma, la eternidad. Porque esta vida que dura, hermano, 80, 90 años. Dice la Biblia que se vive hasta los 70 y los 80 los que están más erguiditos, ¿no? Es cortito, hermano, es muy corto el tiempo de vida que estamos sobre esta tierra, para estar afanado, para estar creyéndote a toda esta manga de ladrones que curran con el Evangelio, y son muchos, son muchísimos. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, en medio de nosotros, en medio de la congregación, en el medio del pueblo de Dios. Los lobos, los mentirosos, los saqueadores, los salteadores. Dice que ya no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina es la sana enseñanza. La sana doctrina es toda la Biblia. Toda, desde el Génesis al Apocalipsis. Desde el primer libro, que es el Génesis, Antiguo Testamento, y el Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, escrito por Juan, en la isla de Pasmo, hermano. Y ahí murió, escribiendo el libro del Apocalipsis. Así que, hermano, esto es una enseñanza profunda. Dios habla al corazón, Jesús habla a nuestro corazón, Jesús quiere librarte. ¿Cómo te libras? Leyendo la Biblia, orando, ayunando,
La palabra de Dios dice que esta generación no sale sin oración y sin ayuno. No estar afanado por las cosas de este mundo. En este mundo, dice la Biblia, tendréis aflicción. Muchos pastores te dicen hoy que no prosperás porque no diezmás. No prosperás porque algún pecado oculto tenés. Que no prosperás porque no le das a Dios tus bienes, tu auto, tu casa, todo. Y es mentira, hermano, eso. Sino, ¿qué hacemos con el libro de Job? El que lo conoce, ¿no? Porque hay muchos cristianos que no saben que Job está en la Biblia. Y mucho menos lo que pasó con Job. O te tergiversan todo. Hermano, es muy delicado el tema. Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30. Y voy a leer otro pedacito, otra porción chiquitita. Y de vosotros mismos se levantarán, de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esa es la frutilla de la enseñanza de hoy, de la reflexión de hoy. ¿Está? Y de vosotros mismos y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Acá va también con los pastorcitos que dicen, o los apostolines que dicen que el diablo nunca nos puede tocar a nosotros. Mira, hermano, el diablo puede hacer lo que quiera contigo. Puede hacer cualquier cosa. Lo que menos vos te imagines, lo hace. O lo que vos menos creas que él pueda hacer, lo hace, hermano. No se juega con el diablo. No es todo diablo, no es todo demonio. Existen los demonios, sí. Satanás también. Satanás conoce la Biblia mejor que muchos cristianos. Satanás, Lucifer, que era un querubín perfecto, que fue creado para la alabanza del cielo. Él dirigía las coordenadas de la alabanza del cielo, la adoración para su creador, para Dios, lo hacía Lucifer, ángel de luz. Hermano, era un querubín. Es el grado más alto de los ángeles. Hermano, eso saben mucho los que estudian angelología. Es una rama de la hermenéutica. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Satanás conoce mejor la Biblia que muchos cristianos que se la andan por ahí dándosela de coboy y jugando con Satanás, que te piso, que te tiro, que te pego, y Satanás les baila un malambo, se ríe en la cara de ellos. Dicen que a Satanás lo pisan, lo tienen debajo de sus pies y a la noche van y se caen en adulterio. Caen en adulterio. Que Dios nos ayude, hermano, a tener una vida recta delante de Dios, una vida con sabiduría, dependiendo del Espíritu Santo. Hermano, le leí libro de Hechos, capítulo 28 al 30. Escudriñenlo y van a ver que es más profundo de lo que podemos estar enseñándolo acá. Son reflexiones bíblicas, para que tu corazón, para que tu alma entienda lo que Dios quiere decirte. Entienda lo que Jesús quiere decirte, lo que Jesús pagó un precio muy alto por nuestra salvación, hermano. Entonces no va a venir cualquier metiche de por ahí que agarre una Biblia y te va a decir que la salvación no la perdés. Hay pasajes en la Biblia que te da a entender que no, pero vos lees el texto y tenés que leer el contexto también. Porque si vos no lees el texto es lo que la Biblia te dice y el contexto es lo que la Biblia te contesta, hermano. Y muchos cristianos no saben eso. No saben que la Biblia es el único libro que nosotros no lo leemos. La Biblia, cuando nosotros empezamos a escudriñar la Biblia te empieza a leer. La Biblia te empieza a mostrar cómo estás en tu vida cristiana, cómo estás vos, cómo estás delante de tu Creador, de Jesús. Jesús es nuestro Creador. Jesús es nuestro Creador. Entonces, hermano,
tenemos que tratar de buscar a Dios, de estar firme en Dios. En este mundo tan difícil, porque mucha gente dice, pero temblor hubo siempre, terremoto, lluvia, hubo siempre, hermano, pero mirá cómo está el clima. Acá estamos en Montevideo, Uruguay, y acá los uruguayos tienen la idiosincrasia de decir que no, acá Uruguay siempre fue un país tranquilo, acá nunca va a pasar nada, acá es un país que la llevamos bien, entre la izquierda y la derecha, y que no sabemos cuál es la derecha y cuál es la izquierda, estamos bárbaros. Hermano, los juicios de Dios empezaron a venir, hermano. Hay mucha gente que yo bicho mucho internet y busco mucho en internet, hermano. Y Dios habla, hermano. Dios está mostrando tsunami por todos lados, sequías, mortandad, pestilencia. La ciencia está aumentando. Se cumple la palabra de Dios, la ciencia está aumentando. Libro de Daniel habla de la ciencia aumentaría y correrán de aquí para allá y la ciencia aumentaría, hermano, y la ciencia aumentaría. Va a tomar un amarguito, y la ciencia aumentaría, hermano, y la cosa se está poniendo fea. Vos escuchás en las iglesias y muchos apostolines y muchos pastores dicen, no, que la cosa, ya para este año la cosa empezó a cambiar, que hablan de avivamiento, hermano. No hay avivamiento ninguno. No se dejen engañar. ¿Avivamiento de qué? Yo no puedo creer a esta altura de la vida, hablo con cristianos que tienen 20, 30 años de evangelio, hermano, y siguen con lo mismo de hace 40 años. Avivamiento, que esto va a mejorar. Hermano, esto va de mal en peor, hermano. El arrebatamiento de la iglesia está a las puertas. Está en la Biblia. Entonces digo, yo me pregunto a los hermanos cristianos, ¿no? De 20, 30 años de evangelio, no sé, ¿qué Biblia leen? Yo quiero saber qué Biblia leen, porque me están hablando de que no, que esto va a mejorar, que esto está bien, que esto el próximo gobierno. Hermano, tengamos que tener un poco de sabiduría de Dios, de la palabra, hermano, para saber que esto le queda muy poco. A todo esto le queda muy poco, hermano. A esto le queda muy poco, hermano. Yo hice una serie de estudios acá. Estuve indagando mucho en la Biblia, hermano, y estudiando. Mucho estos días, orando y buscando qué enseñanzas dar al subir al YouTube, al internet. Y tengo un montón de cosas, hermano, acá. Mire, yo voy a mostrar acá así, bosquejos que me he hecho, bosquejos que me he hecho en cantidad, bosquejos, una cantidad de cosas, apunte, sacando conjeturas de acá y acá, buscando versículos y buscando información, hermano. El planeta, estamos al borde de una tercera guerra mundial, y muchos dicen que no. Dicen, no, pero vos sos loco. Hermano, te falta mirar cómo está el Medio Oriente. Hermano cristiano, vos que vas a la iglesia y que sos el bonachón de la iglesia, que te la sabes toda. Mirá cómo está el Medio Oriente, hermano. Y el Medio Oriente es el reloj del planeta. Te guste o no te guste, a vos que crees o que no crees o que no te importa nada. Bueno, a mí no me importa que a ti no te importe. A mí me importa que a Dios le importe. El resto no me interesa. La Biblia dice que esto va de mal a la catástrofe, no de mal en peor. A la catástrofe. Hermano, te dejo con esta reflexión en el nombre de Jesús y nos estamos viendo en la próxima enseñanza. Dios mediante, que Dios bendiga tu vida en el nombre de Jesús. Amén. De acá, Montevideo, Uruguay, Luis Díaz, para servirte, para darte un consejo. Te aconsejo que leas la palabra de Dios, que busques a Dios, que te intereses por las cosas de Dios y que busques a Dios, que lo busques. Él está siempre. Dice, yo aquí estoy en la puerta. El que llama y me abre su puerta, yo entraré en él y cenaré con él, dice la palabra de Dios. Y Él lo hace, hermano. A mí un día Jesús vino en el peor momento de mi vida. Yo le abrí mi corazón y Él entró, hermano.
A mí ningún pastor ni nada me llenaron la cabeza. Ninguno, hermano. Dios me cambió. Dios me quitó los vicios. Sí me he hecho cosas malas. Sí la he hecho. Pero me he arrepentido, hermano. Me he arrepentido. Y si tú lo haces, Él hace la obra contigo también. Seas incrédulo, seas ateo, seas testigo de Jehová, seas lo que quiera, un banda, quimbanda, lo que quiera, el brujo más violento del mundo, lo que quieras. Él hace lo que tú quieras que haga contigo, hermano. En el nombre de Jesús, nos vemos en la próxima enseñanza. Que Dios bendiga tu vida, varón. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos la próxima.